El pasado 4 de abril del presente año, este canal cumplió su 4º año en emisión, y todo esto es gracias a ustedes. De corazón, muchísimas gracias por todo esto. Y al final incluí algunas palabras de agradecimiento y, cómo no, para conmemorar este 4º año. Y hemos dedicado este especial a escuchar la historia completa que consideramos, hasta el momento, ha sido la más oscura que nos ha tocado contar en este espacio, por la naturaleza de los hechos. Por ello, es que pertenece a la sección de los desclasificados del mausoleo, recordando que la realidad siempre supera la ficción, e incluso en lo paranormal. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, al 4º aniversario del mausoleo de los horrores y a los desclasificados del canal. Para nada me es fácil contar todo esto. Se me cruzan tantos sentimientos negativos solamente al acordarme. En todo momento estuve comprometida con estos hechos, y cuando vayan escuchando espero que no me juzguen. Siempre fue como si estuviera con las manos atadas, entre la espada y la pared. No tenía opción, no pude hacer nada por un montón de cuestiones que creo sería lo prudente comenzar con ese contexto. A raíz de todo lo que me pasó, cambió mi perspectiva que tuve hasta los 15 años. Para mí era lo más normal del mundo, ver que mi familia, tías, mamá, primas mayores que yo y mi abuela hacían cosas muy extrañas. Bueno, para mí en ese entonces no lo eran, y yo siempre fui la menor de esa casa. La menor de mis primas tenía 28 años, cuando yo tenía 14. No sé si esto sea un indicador de algo, pero eso ya es conclusión de cada quien, porque después de mí en esa familia ya no nació nadie más. Y ahora considero un desfortunio haber nacido allá. Yo hace muchos años que abandoné aquel lugar, pero tampoco puedo comentar exactamente en qué parte ocurrió todo esto. En serio, espero que me entiendan, ya que esto es difícil de contar, con muchos oídos por ahí que nunca sabes si te están escuchando. Pero digamos que era una localidad algo alejada de Saltillo, por las sierras, como a 1 kilómetro o un poco más, de un cementerio, un lugar muy pequeño. Desde que tuve conciencia veía en aquel pueblito muchas cosas que hasta que crecí entendí que eran situaciones que no deberían estar pasando. A casa de mi abuela, porque vivíamos con ellas, todas nosotras, en el 85, siempre llegaba gente a un cuartito que tenía. Mi abuela, por el patio de la casa, tenía que salir de la cocina, caminar por un patio seco y llegaba a ese lugar, donde veíamos llegar a gente llorando, personas lastimadas. Los traían cargando y estas personas se venían quejando por el dolor. A todas horas nunca importó. Y hasta que cumplí 13 años fue que mi abuela, una tarde, me tomó de la mano y me dijo que ya era lo suficientemente grandecita como para entender cuál era su trabajo. Antes de eso, ni mi mamá, ni mi tía, ni mis primas me dejaban acercarme a aquel cuartito. Siempre lo tenía cerrado. Cuando venían las personas, sí, yo las veía. No entendía bien a qué iban, pero pues me hice la idea de que mi abuela era una tipo de doctora, enfermera a lo mejor. Y cuando mi abuela me hizo entrar una tarde, me acuerdo que mamá y ella discutieron mucho. Mamá no quería que me metiera para allá, pero mi abuela insistía y toda mi familia, todas, le tenían miedo de decirle que no a mi abuela. Y ella lo sabía, porque se reía de que todas estaban asustadas cuando ella decía que se hacía lo que ella dijera y punto. Cuando entramos a ese cuarto era uno muy simple, pequeño. Todo estaba color café porque estaba hecho con adobe. Tenía un par de sillas y enfrente como una mezcla de mesa y escritorio, y la silla de mi abuela, que todas eran de lámina. Y por la habitación no había nada más que papeles pequeños, pegados en las paredes. Estos papeles me acuerdo que mi abuela, a diferencia de mis tías, mi mamá y mis primas, a mí siempre me trató bien. Nunca trataba de infundirme ese miedo que a ellas cada que podía lo hacía, por lo que me dijo que yo sí podía ver esos papeles de cerca, y eran como tiras verticales con escritos muy extraños. No eran para nada letras que yo conociera, hasta parecían dibujos, pero claramente eran escrituras, pintadas con tintas de muchos colores cada una. Y ya, era todo, pero detrás de la silla de mi abuela tenía como un tipo de escotilla. Hacia el suelo no era grande, vaya, no cabría una persona ahí ni en broma, sino que era un lugar donde ella guardaba muchas cosas. Esa tarde ella me explicó que yo era diferente a mamá,
a mis tías y a mis primas. Mi abuela hablaba muy mal de la familia. A ella no le importaba que la escucharan, pero esa tarde entendí tantas cosas. Para empezar, mi abuela me sentó en la silla y me dijo que yo estuve a punto de no nacer. El embarazo de mi madre se había complicado mucho desde el principio, que llegó un punto donde ya me daban por fallecida, y dice que nadie entendió qué pasó, por qué fallecí, pero aún así, cuando salí, estaba con vida. Esto para mi abuela dijo que marcó la diferencia entre la familia y yo, que por eso había nacido con no un don. Mi abuela nunca trató nada de lo que entendí después como un don. No, ella decía que había tenido la mala suerte de cargar con ese peso desde que nací, y que era su responsabilidad encargarse de que no hiciera alguna tontería con eso. Por supuesto, yo no entendía mucho en ese punto. Mi abuela comenzó a hablarme de las cosas que hacía para la gente. Me contaba que en ocasiones llegaban personas de peleas de cantinas, que alguna persona lo había lastimado mucho en alguna pelea por mil y un razones, de ejemplos que me dio, que les debían dinero, por ejemplo, que los habían lastimado mucho porque quizás este se había metido con la mujer de otro o cosas así, para empezar. Y que cuando llegaban a buscar a mi abuela, pasaban a este consultorio. Ellos no venían buscando que les curaran las heridas, sino que se los llevara. Mi abuela decía muchas groserías para referirse a esto, que les fuera de lo peor por lo que les hicieron. Y mi abuela no es que los curara, en estos casos, claro, sino que todo lo físico que estaba padeciendo se le iba a pasar al doble a la persona que le había hecho eso. Esta persona que venía buscando esto iba a sufrir aún más mientras se recuperaba, pero decía que ellos lo aceptaban, le pagaban un buen dinero y se iban. En aquel entonces yo le pregunté que cómo le hacía, no entendía nada, y ella me dijo que trabajaba con lo que no se podía ver. Y saben, conociendo a mi abuela, sabía que se estaba limitando con lo que me decía. De alguna forma a mí me tenía algo de paciencia, de compasión con estos temas, porque cuando todo se puso peor, sabía que ella me pudo haber explicado esto de la forma en que era, las cosas como son. Pero en ese entonces ella se limitó a decirme que era una bruja, que quienes ya habían fallecido le ayudaban para sus trabajos. Por eso entendí que en algunas noches que mi abuela salía de casa y de pronto me despertaba el escuchar pisadas, tacones en el techo, alcanzaba a escuchar a mis tías o mamá decir que mi abuela había llegado, y después entraba por la cocina. Comencé a entender que las veces que mi abuela decía que se había ido volando a no sé dónde, no lo decía en broma, como quizás me lo querían dar a entender cuando era pequeña. O quizás yo no creía que fuera posible eso y lo entendía así. De cierta forma, algo de eso me tranquilizó. El saber lo que mi abuela hacía ya no era un secreto para mí, y no les voy a mentir, me sentí tan privilegiada por el hecho de que en la familia era la única que mi abuela trataba bien. A mí me traía de comer aparte. Me decía que me alimentara correctamente. Me dejaba mucho dinero para la escuela. Cuando iba para la capital del estado, me traía dulces de leche, algún regalito por ahí. Y a las demás las trataba de lo peor. Esto al punto de que mamá me comenzó a tratar mal. Ella y yo nunca fuimos apegadas, pero mínimo me trataba decente. Ahora no, menos mis primas y mis tías. Me volteaban la mirada, y así fue como me comencé a pegar más a mi abuela, hasta que, pasado un tiempo de esto, yo estaba por irme a dormir, cuando mi abuela va a mi cuarto y me despierta. Esa noche me dijo que debía acompañarla atrás, a su consultorio, que vendría un cliente y quería que viera lo que hacía. Y por supuesto, yo estaba más que emocionada. Me levanto de la cama, me pongo unas sandalias, salgo con ella al frente de la casa y nos quedamos ahí paradas unos 10 minutos. Y le pregunto a mi abuela que si iba a venir esa persona a verla. Y mi abuela me dijo que estaba segura que esa noche se pararían ahí. Pasan otros 5 minutos en que mi abuela y yo estábamos hablando de mi escuela, que para esto no les dije, pero en ese entonces mi abuela tenía 102 años, pero ella físicamente se veía como alguien de 80 años a lo mucho. Se movía como si nada, caminaba, cargaba cosas, era algo chaparrita, pero hacía todo sin dificultad. Hasta que vemos que al final de la calle, del pueblo, viene una señora llorando. Esta mujer calculo que tendría unos 40 y tantos años por ahí.
Venía con el maquillaje corrido, limpiándose la cara, llorando por la calle y llegó con nosotras. Y mi abuela, antes de que esta señora hablara, le dijo que ya la estábamos esperando. Y cuando vi la expresión de la señora, ahí fui entendiendo más cosas, ya que ella había dejado de llorar y se veía asustada. Y le preguntó a mi abuela que cómo sabía que iba con ella. Mi abuela no le respondió, le pidió que nos siguiera y caminamos hacia el fondo. Entramos a su consultorio, cerró la puerta, yo me quedé en una silla cerca de la pared viendo y escuchando cómo platicaban, con mi abuela anticipándose a algunas cosas que la mujer le quería decir. Por ejemplo, recuerdo muy bien cómo mi abuela le preguntó antes que nada que si era la mujer del cabello cobrizo a quien iban a trabajar esa noche. La mujer se quedó impresionada. Se quedó callada por unos segundos y le dijo que sí. Mi abuela le preguntó que cuándo quería que se le cerrara una parte de las mujeres, ¿me entienden? ¿Saben a cuál me refiero? Y la señora no dejaba de tener esa expresión de sorpresa, pero al mismo tiempo estaba enojada. Le decía levantando la voz que ya, que de una vez, para que no se anduviera metiendo con gente casada, y mi abuela le preguntó mientras se volteaba y sacaba de ese compartimiento del suelo una cajita, una que por la posición en la que estaba yo sí pude ver que algo estaba buscando ahí, pero que sabía que la mujer sentada al frente de ella no podía ver porque el escritorio la cubría. Mi abuela le preguntaba que cuáles flores le gustaban más, al mismo tiempo que ponía sobre el escritorio 3 tallos diferentes, algo largos con espinas. La mujer no recuerdo cuál le dijo y mi abuela guardó las otras 2. Volvió a cerrar esa escotilla con llave y empezó a hacer no sé qué cosas con ese tallo con espinas. La envolvió con un material bien raro que parecía una tela muy delgada. Le prendió fuego, luego se la quitó, la metió en un líquido que no sé tampoco qué era, pero esta no se quemó, sino que empezó a brillar bien raro. Ahí estuvo, haciendo varias cosas con ese tallo que quedó completamente negro, dándole instrucciones a la mujer y mostrándole enfrente de ella cómo apenas tocó ese tallo con el dedo a la mujer, le abrió la piel con una de las espinas. Y detalladamente yo sé que no puedo contar lo que le pidió mi abuela que hiciera con ese tallo, trabajado. Pero digamos que ella, la mujer que había ido a buscar el trabajo, tenía que tomar ese tallo y la parte que buscara afectar de la otra mujer. Ella debía tomarlo e introducirlo, pero a ella misma, por 10 segundos al día, donde quisiera afectar a la persona, que con una vez que lo hiciera por 10 segundos a la otra persona, le iba a afectar por todo el día entero. Ese mismo sentimiento de 10 segundos, la otra mujer lo iba a padecer 24 horas. Y ella elegía dónde, pero debía hacérselo primero a sí misma. Era esa opción, o que mi abuela lo hiciera por ella, pero le pidió una cantidad de dinero que era demasiado. La mujer no iba a poder pagar eso por semana y decidió hacérselo a ella misma. Se llevó ese tallo, le pagó a mi abuela. Yo me quedé tan asustada por haber escuchado eso, porque la plática que tuvieron fue tan detallada que al solo imaginármelo, me dolía también a mí. Mi abuela, cuando se fue esta mujer, me dijo que la iba a pasar tan mal, pero la iba a pasar peor todavía aquella otra mujer, la que se había metido con su esposo, que esto ya solo era hasta que aguantara cada quien. Y cuando le pregunté que si la otra persona venía con mi abuela por ayuda o con alguien más, para que la librara de eso, ¿qué iba a pasar? Y me dijo que si ella venía a buscarla, a ella, a mi abuela, no se podía negar, pero tenía que pagarle más que lo que hizo la mujer que justo se había retirado, y se le devolvería todavía peor a la otra persona, a la primera que solicitó el trabajo, porque si ella seguía haciendo eso con el tallo y las espinas, lo estaría haciendo en vano, porque eso ya no tendría efecto. Se iba a limpiar ese trabajo y la otra mujer se seguiría haciendo daño pensando que aún la estaba lastimando. Y que en el otro caso, que fuera con otra bruja, dijo que las personas que trabajan parecido a ella iban a saber quién hizo el trabajo, no la mujer, sino iban a saber que había sido mi abuela y con ella no se metían porque le tenían miedo. Con esto empecé a entender que mi abuela no era doctora, no era la enfermera del pueblo, los enfermaba, ya que todo lo que comencé a ver, lo que me platicaba, nunca curaba a alguien y ya está,
No, a alguien le tenía que ir mal. Nunca vi en las veces que entré con ella que a alguien le fuera bien, que lo libraran de algo y ahí quedara el asunto. No, siempre debía haber una consecuencia y dinero. Así que con esto y lo que les voy a contar, que fue empeorando, entendí también que mi abuela nunca trabajó con brujería blanca y nunca estuvo dispuesta. Jamás se arrepintió de un solo trabajo. Si yo me pusiera a contarles cada cosa que llegué a ver en su, digámosle, consultorio, no encuentro otra palabra. De verdad que nos llevaríamos toda la noche aquí platicando de eso. No es a lo que vine hoy. Pero déjenme decirles, eso sí, que entré tantas veces con ella, a cada trabajo que le pedían, mientras yo no estuviera en la escuela, que para mí, a pesar de que me aterraba ver a gente en condiciones terribles, con heridas muy feas en cualquier parte que se imaginen, padeciendo de todo tipo de males, físicos que parecía que ya no tenían cura, emocionales que la gente se deshacía ahí, emocionalmente hablando. Buscaban siempre hacerle algo mal a alguien que parecía que a nadie le importaba qué pasaba con ellos, como si todos supieran que mi abuela aceptaba todo tipo de trabajos, siempre y cuando a alguien le fuera mal. Eso jamás lo entendí de ella. Nunca hizo nada bueno por nadie. Pero entre tantas cosas, entre todo lo malo que conocí de ella, conforme fueron pasando los años, y ella jamás me enseñó a hacer nada, de yo ir conociendo las cosas que tenía en su caja, cosas muy extrañas, piedras que llegaban a brillar como las conocemos ahora, como luces LED, que no tenía sentido existiera algo así en ese entonces. ¿Cómo era posible? Hierbas de todo tipo, unas cosas a las que ella le llamaba runas, papeles con escritos que iba pegando en las paredes. Cada vez había más en la pared. Y fue un caso que llegó una noche. Recuerdo que yo estaba lista para entrar con ella. Ella siempre sabía cuando iba a llegar alguien. No teníamos teléfono en casa. Ella nunca se equivocaba respecto a que alguien llegaría. Y esperamos a esa persona, como siempre, solas, ella y yo, afuera de la casa. Y sí, para este punto mi familia ya no me quería. Me desconocían, esa es la palabra. Ni mi madre me preguntaba ya si había comido, si me había ido bien en la escuela. Se habían despegado por completo de mí, y yo me la pasaba con mi abuela por eso. Sin embargo, cuando estuvimos afuera esa noche, llegó un hombre en una camioneta. Este señor venía vestido con botas, pantalón de mezclilla, muy alto, robusto, bigote poblado, sombrero, camisa de cuadros y una camioneta que en verdad era muy grande. Saludó a mi abuela diciéndole que a ella la estaba buscando, y mi abuela le contestó que ella ya lo estaba esperando, y pasamos al consultorio. Llegando allá, como siempre, nos sentamos, cada quien en su asiento, y fue la primera vez que alguna de las personas que visitaba a mi abuela le preguntaba que si era necesario que yo estuviera presente. Mi abuela le dijo que sí, que si no le gustaba se podía ir, que yo estaba aprendiendo de ella, y este señor se rió, y me acuerdo que le dijo: No, no es porque no quiera que esté aquí. Quizás usted no quiere que ella escuche a lo que vine. Mire, tenga, a esto vengo hoy. O también quiere que le aprenda esto su nieta. Le dijo muy seguro este señor, riéndose y volteándome a ver de una forma rara para mí, casi como si se estuviera burlando. Solo alcancé a ver que era una fotografía, y noté que mi abuela en esa ocasión no le dijo a qué venía esa persona en voz alta, como la mayoría de las veces que ella de alguna forma sabía para qué la iban a buscar, sino que este hombre sacó una fotografía del bolso de su camisa. Alcancé a ver que era una foto y se la entregó a mi abuela, quien hizo una mueca que nunca antes le había visto. No sabría qué decir de qué era, y me volteó a ver muy seria, diciéndome que la esperara adentro de la casa. Claro que por miedo no le pregunté nada esa noche, que no oí a qué hora regresó a la casa. Al día siguiente tampoco. Fui a la escuela, regresé. Ella no me dijo nada cuando la vi en la tarde. Yo tampoco le quería preguntar. Claramente era su consentida, pero si ella quería mantener eso en secreto era por algo. Y yo seguí entrando a las otras consultas que tenía durante la semana. Puras cosas malas. Pasó una semana sin que mi abuela tocara ese tema. Claro que esa persona, ese hombre, no había ido para algo bueno. Yo tenía tanta curiosidad, pero en la única ocasión en que le pregunté, pasada la semana, que por qué me tuve que ir cuando el señor le entregó la foto, mi abuela se puso como loca, me arrastró del brazo hasta el consultorio. Hasta mis tías y primas se asustaron,
porque ella me jaló tan fuerte que hasta sentí que me lo iba a arrancar. ¿Cómo es que una señora de 102 años me pudo mover así de fácil? Me llevó tan rápido para atrás que me metió, cerró la puerta y me preguntó muy enojada pero en voz baja: ¿a quién viste en la foto? Me preguntaba esto entre enojada y preocupada. Mi abuela tenía miedo, era la primera vez que la notaba así. Y yo, como les conté a ustedes, no alcancé a ver ni un solo detalle en la foto, solo que era la fotografía de una persona, hasta ahí, nada más. Y le dije a mi abuela lo mismo, a lo que ella se vio un poco más aliviada, diciéndome que me creía, que no le podía mentir. Y tenía razón, no podía mentirle. Y cuando le pregunté que por qué, que si era alguien conocido, ella se volvió a poner muy tensa y volteó a verme. Yo no sé cómo le hizo, siendo que ella era más baja que yo en estatura, pero en ese momento les juro que la vi más alta que yo. Me daba miedo por primera vez mi abuela. Miedo de ese que sientes que te van a hacer algo malo, porque los ojos con los que me dijo que no volviera a preguntar eso, no me sentía segura en ese momento. Esos no eran sus ojos, ella no era mi abuela. Me hizo prometérselo, y cuando le prometí que no le volvería a preguntar, ella me dijo: más te vale, porque si no voy a tener que... Y se cayó de golpe, cambiándole la cara. Cuando me pidió retirarme a la casa, yo le hice caso. No esperé ni un segundo a cualquier otra cosa. Y me acuerdo que hasta le pedí perdón. Alcancé a escuchar que ella me dijo que confiaba en mí y me fui. En esa semana, pasados 3 días después de eso, mi abuela se puso muy mal. Nadie de mi familia se dio cuenta. Ella lo ocultó muy bien. Y cuando digo que se puso muy mal, fue porque yo estaba en su consultorio cuando vino un señor. Pero a diferencia de las otras veces que mi abuela y yo esperábamos a quien viniera afuera de la casa, ahora esperamos a esa persona sentadas en su consultorio. Pero mi abuela se veía muy cansada. Escuchamos que tocaron la puerta, como a eso de las 10 de la noche, y mi abuela le dijo que pasara, que cerrara al entrar. Él era un señor de unos 70 años más o menos. Traía una bolsita con él como tipo maletín, pero venía vestido como si nada, con un cinturón con varias cosas con él, que ahí supe, él sí era un doctor. Un doctor, si se podría decir, ya que este señor solo le preguntó a mi abuela que cómo iba con eso, y de su cinturón, que traía varias cosas, instrumentos de medicina, para revisión y todo eso. Sacó un palito, con el que parece que le untó algo muy extraño, de un frasquito que sacó de su bolsa. Lo untó, le puso un tipo de polvo que tampoco tenía idea de qué era, pero me acuerdo que olía mucho como a metal oxidado. Era algo demasiado extraño. Y cuando se sentó enfrente de mi abuela, ella me volteó a ver a mí y me hizo prometer que no iba a decir nada. Yo se lo prometí y me jaló del brazo. Ella estaba sentada y yo parada a su lado. Pero cuando me jaló del brazo, me tomó de la mano, me colocó la palma hacia arriba y me dio un pellizco, pero que se sintió como una inyección. Todo de verdad se estaba poniendo muy raro, porque mi abuela decía que confiaba en mí, pero en segundos volvía a esa cara que les digo, era irreconocible en mi abuela, como si fuera otra persona por momentos. Yo traté de zafarme después de ese pellizco que habrá durado así unos 5 segundos, de un dolor tan intenso, agudo, pero ella no me soltaba la mano. Y el doctor, si es que lo era, se estaba riendo de mí, no burlándose, solo como que le daba risa lo que estaba pasando. Y cuando me soltó, no me dijo nada, pero el doctor se agachó. Le levantó un poco un tipo de vestido que mi abuela siempre acostumbraba a vestir así. Y cuando le descubrió que se lo levantó, me di cuenta que mi abuela no tenía una pierna. Él empezó a frotarle el muñón que era a la altura de la rodilla, con este palito que les digo, era una mezcla de quién sabe qué, pero que olía muy extraño. Le empezó a frotar y ella se quejaba, mordía un tipo de almohadita para no gritar. Pero esa parte de la pierna parecía como si se le hubiera quemado. Era demasiado que procesar para mí, porque ella siempre caminó como si nada. No llevaba alguna prótesis, no era una sola pierna sin un apoyo. ¿Desde cuándo le faltaba? ¿Por qué no me había dicho? ¿Qué le pasó? Ese fue uno de los silencios más extraños por los que he pasado. Estuvieron así como unos 15 minutos, con este señor frotándole eso, hablando en voz baja,
Yo estoy segura que era algún tipo de oración a lo mejor, pero olvídense de que era hacia algún tipo de santo, a Dios. Mi abuela, sobra decir que no le rezaba a nadie. Nunca buscaría a alguien que sí. Jamás tuvo alguna imagen de santos en la casa, alguna cruz, algún símbolo, nada. Solo esas piedras, sus hierbas, cosas extrañas a las que nunca les encontré forma. Entonces menos sabía qué estaba pasando, pero ahí me quedé, haciéndome tantas preguntas que sabía que ella no me iba a responder, y yo ni de broma me atrevería a preguntarle. Este doctor se levantó. Mi abuela me pidió que saliera. Se quedaron ellos dos en el consultorio y cuando salí me iba preguntando que por qué si no me iba a decir nada me hizo estar ahí esa noche. ¿Por qué quería que viera eso? ¿Por qué no nos dijo lo de su pierna? ¿Cómo la perdió? Y cuando pensé en pegarme a la puerta para ver si escuchaba lo que hablaban, me empezó a doler tanto la mano, justo la palma, donde me pellizcó. Yo sabía que ahora mi abuela, de alguna forma, me vigilaba a través de eso. Suena ridículo, quizás para muchos, pero si hubieran estado ahí, creerían ya en todo. El domingo de esa misma semana en que no podía dormir, no dejaba de pensar en mi abuela. ¿Cómo es que la veíamos caminando como si nada por la casa? ¿Cómo es que seguíamos escuchando tacones en el techo cuando decían mis tías que ya había llegado mi abuela? Porque debajo de ese vestido parecía que siempre caminaba como si sí tuviera las dos piernas. Y en la noche de ese día fue la primera vez que tuve un presentimiento. Por ello fui al consultorio de mi abuela y le pregunté que si alguien iba a venir. Y ella, toda la semana después de la visita de ese doctor, ya estaba como si nada, recuperada. Yo no sabía si tenía la pierna o no, pero se veía bien, no como aquel día. Pero la cara que puso cuando yo le pregunté eso, ella estaba sorprendida y me preguntó que cómo sabía eso. Y yo no sabía qué decirle, solo que sentía que debíamos ir afuera a esperar. Y cuando le dije eso, me escuché. Fue la primera vez que anticipé que alguien iba a venir, pero mi abuela no se veía tranquila. En serio, le preocupó mucho lo que dije, y la verdad a mí también. Pero me respondió que ni se me ocurriera acercarme a su consultorio esa noche, como que sí quería hablar más de eso, pero de pronto me dijo que me fuera. Me mandó a mi cuarto y pues yo, claro, más que confundida, asustada, no entendía en serio nada de lo que estaba pasando. La obedecí, pero como nadie ya en la familia más que ella me prestaba atención, no notaron que yo me acerqué a la ventana de la sala y vi de nuevo esa camioneta estacionada enfrente de la casa y ese señor de vuelta bajándose y saludando a mi abuela, alcanzando a notar que las placas no eran del estado que quedaba a 1 hora de ahí del pueblo, Saltillo, eran de Michoacán. Y ahí me tuve que retirar de la ventana, casi de un salto porque la mano me empezaba a doler. Y corrí hacia mi cuarto porque sabía que mi abuela se estaba dando cuenta de que yo estaba espiando. Yo seguía entrando con mi abuela, a sus consultas, a todas menos a esas. Por supuesto que no me quedaron ganas de preguntarle nada. No olvidaba ese rostro que le salía, no sé de dónde, cuando tocaba algún tema que a ella parecía no gustarle, pero no entendía por qué me quería tener ahí siempre con ella, viendo lo que hacía. ¿Y por qué me llevó al consultorio cuando volvió a ir ese doctor? Pasada una semana de la segunda visita de aquel señor, el de la camioneta. Y pues ahí me tenían, con el miedo de saber cómo seguía la pierna de mi abuela. Este doctor prepara el mismo palito con esas cosas raras y no le tomó la pierna, sino que le tomó la mano a mi abuela. Los vestidos de mi abuela eran de estos también, de manga larga, algunos. No todos, pero últimamente había estado usando puros de manga larga, y lo supe en ese momento porque no me di cuenta de que cuando el doctor le remangó el brazo izquierdo del vestido, mi abuela no tenía mano. La mano de mi abuela se veía como su pierna, como si la piel estuviera quemada, color negro, como si se hubiera consumido hasta donde comenzaba el antebrazo, y yo sí suspiré de la impresión, solo que ni me voltearon a ver, que me daba miedo que mi abuela me regañara o algo. Solo vi cómo el doctor, mientras le sostenía el brazo, la volteó a ver y le preguntó preocupado que en qué se había metido. Pero ella le contestó con groserías, diciéndole que ella sabía lo que hacía y que se pusiera a hacer su trabajo, pero él se mantenía firme. Noté que el doctor no le tenía miedo a mi abuela,
porque sabía que la necesitaba, imagino yo, y le preguntó a mi abuela que hasta cuándo iba a parar con ese trabajo, que él estaba seguro que era por uno solo. Pero mi abuela le hizo un gesto con la cabeza que no entendí qué quiso decir, solo como que trató de negar con la cabeza, pero igual no entendí bien. Yo estaba impactada. Mi abuela ya no tenía pierna de una semana para otra. ¿A dónde se había ido su mano de una semana para acá? Y fue lo mismo. El doctor le hizo esa curación que parecía dolerle aún más. Sin embargo, al terminar, le volvió a preguntar que en qué se había metido, que a quién le había hecho el amarre. Mi abuela, ella se puso como loca, a gritarle que se callara, que no dijera nada, que cómo sabía, que si alguien le dijo, poniéndose de pie como si nada, como si tuviera los dos pies, con esa cara que yo juro por mi vida, había alguien más en mi abuela. Porque me quería seguir teniendo ahí, viendo eso. ¿Qué estaba pasando en mi casa? ¿Qué estaba haciendo mi abuela? Solo que este doctor no se echó para atrás. Se quedó sentado, firme, y le dijo que no era para que le dijera solamente, sino para que él pudiera entender qué demonios estaba haciendo. Que él iba a seguir viniendo, le dijera lo que le dijera, pero seguro eso era un amarre, que ya la conocía bien, estaba trabajando con eso, pero no comprendía por qué ella lo estaba pagando así. Que si quería que ya no le dijera, que él iba a seguir viniendo, pero que si seguía así se la iban a acabar. Que si no le creía, que le dijera dónde estaba su pierna, dónde estaba su mano, que esperaba que valiera la pena lo que le estuvieran pagando, que a quien tuviera enamorado para quien lo pidió, que la recomendara con todo el mundo, riéndose y retirándose del consultorio, diciéndole a mi abuela que la vería pronto. Mi abuela esa noche se veía más grande, ahora sí, de edad, más de lo normal. Algo le estaba pasando, y algo en mí me decía que por alguna razón me quería tener ahí, no era en vano. Así que me agarré con todo el coraje y valor que necesité siempre con ella y aprovechando que estábamos solas, le pregunté que a quién le estaba trabajando, a quién le hizo ese amarre, porque yo vi un montón de veces a gente que venía por algún amarre para su pareja, para la pareja de alguien más, y nunca en la vida le había pasado nada así a mi abuela. Ella ya me había platicado que todo lo malo se paga con algo malo, aparte de cobrar. Por ello, ella siempre buscaba hacer algo malo, que alguien más lo pagara, no ella. Solo que ahora era diferente. ¿Por qué? Ella me dijo que jamás en la vida le habían pagado así. Ella pagaba todo lo de la casa, siempre, pero este hombre le había comenzado a pagar una barbaridad. Me dijo que con ese dinero no tendríamos que volver a preocuparnos por nada, nadie de la familia. Me podría pagar la universidad, una casa para irme a cualquier estado si yo quería, o a otro país. Para las demás igualmente, que todas se podían ir, pero debía terminar con ese trabajo. Nunca había tenido una plática con tantas palabras con mi abuela. Ella, por primera vez, había cedido conmigo. Se veía mal, preocupada, triste, asustada, pero a la vez me dijo que si me contaba lo que estaba pasando, no había marcha atrás. Y yo, sin entender a lo que se refería, le dije que sí, que me dijera, que si tanto me quería y según confiaba en mí, me dijera qué estaba pasando, por qué le estaba ocurriendo eso, qué estaba pagando, por qué ahora sí se le estaba devolviendo lo que hizo. Y ella me dijo: ese hombre no solo me está pagando con dinero, no solo yo estoy pagándolo así, él también de otra forma, creo yo, no me ha dicho. Pero el amarre que me pidió hacer, el primero, fue para él y para una pequeña de 5 años. Yo sabía que esa mujer que estaba enfrente de mí ya no era mi abuela. De alguna forma me hubiera gustado por lo menos un segundo haber pensado que era una broma, haber tenido la esperanza por una fracción de mi vida, aunque suene exagerado, de pensar que no era cierto, que no me estaba diciendo eso. Pero no pude. Conocí a mi abuela, la fui conociendo mejor, con cada trabajo que hacía y podía ver cómo no le importaba nada más que hacer cosas malas y cobrar por ello. Solo que jamás vi venir eso, ni me lo imaginé. Solo que tristemente ahora sabía muy bien, sin dudarlo, que ella era capaz de eso, porque lo que aprendí, escuchando de brujería, de trabajos así, es que no cualquiera aceptaba trabajos contra niños, y mucho menos con esas intenciones,
que en este momento que la escuché decirme eso y al instante, me tomó la otra mano y me volvió a dar un pellizco que me dolió en cada hueso. No sabía para qué hizo eso, pero cuando lo hizo, con esa cara que les repito, no reconocía en ella, me dijo: hasta que me muera. Todo lo que pasó lo recuerdo perfectamente, menos esa noche en que mi abuela me pellizcó y me dijo eso. Solo recuerdo que me mandó a dormir, y yo no sé cómo le hice para conciliar el sueño esa noche, después de haber escuchado eso, pero me desperté al día siguiente y las dos manos me ardían. No tenía nada visible, pero sentía como si me hubieran raspado hasta el cansancio con una corcholata de esos refrescos de vidrio, y recordaba muy bien lo que me dijo mi abuela. Y yo no sé si el cómo me sentía ahora era parte de lo que les conté hace rato, de esa primera sensación que tuve cuando supe de alguna manera que alguien estaba llegando. Pero ahora no podía dejar de sentirme en peligro todo el tiempo. No sé cómo explicarlo, pero ya no me sentía tranquila. Antes no es que lo estuviera del todo, pero ahora mucho menos. Esa tarde yo no vi para nada a mi abuela. Supe que llegó en la noche. La escuché hablando con mis tías y mis primas, gritándose, y mi abuela diciéndoles que se tragaran el dinero y que malagradecidas y no sé qué. Y después a mis tías pidiéndole perdón a mi abuela, todo entre puros gritos, y lo último que escuché fue a mi abuela diciéndoles que se callaran, con muchas groserías y de una forma muy agresiva. Escuché que se fue para el patio y yo me acosté, ahora sí sin poder dormir. Y yo pensé que mi abuela iba a mantener una distancia conmigo, y así fue. No la veía en días, y volvió a pasar otra semana más, en la que iba a la escuela. Yo, por ese sentimiento que les decía, de sentirme en peligro siempre, no comía como antes. Mi abuela me dejaba de comer como siempre, aparte de las demás, pero yo no la veía. Sabía que me dejaba comida porque la encontraba en la cocina y las demás respetaban eso. Sin embargo, durante la semana, me pasó algo que no había sentido antes, y era esa necesidad de platicarlo con alguien. No es que se me hubiera bajado la impresión de escuchar eso de parte de mi abuela. Seguía tan sorprendida, pensando y pensando que ese señor, ¿para qué quería hacer eso? Porque con una pequeña de 5 años, no me imaginaba para qué. Solo que cada que pensaba en platicar con una amiga muy cercana a mí, a quien solo veía en la escuela, la mano me ardía, mucho. Sabía que era por mi abuela, ya que esto me pasó 2 veces con ella y una más estando en casa, cuando en la tarde pasó mi mamá a mi habitación para recoger mi ropa y lavarla. Y pensé en ese momento comenzar a hablar con ella sobre mi abuela, pero la mano me estaba quemando, encima de que mamá cada vez era más lejana a mí. Hacía las cosas por mí porque supongo pensarían que luego me quejaría con mi abuela. Por eso tampoco tocaban jamás la comida que me dejaba. Cuando pasó una semana y varios días de quedarme en mi habitación, pasándola tan mal, sola, mi abuela, una noche que tenía ese sentimiento de que algo andaba muy mal, todavía peor, sentía como en aquella ocasión en que iba a llegar alguien pero muy elevado. Es algo que me pasaba por dentro, no sé cómo ponerlo en palabras. Y cuando mi abuela fue a mi cuarto y me dijo que fuera con ella, y cabe recalcar que tampoco durante esos días había entrado con ella a su consultorio para los trabajos, pero sí escuchaba que venía gente y yo lo sentía. Pero como ese sentimiento no se iba, sabía que había algo más, y el que mi abuela ya no fuera por mí para ir a cada uno de sus trabajos también me preocupaba mucho. Solo que esa noche me hizo ir de vuelta para allá atrás. Cuando entramos, mi abuela me preguntó que si ya me sentía mejor, y de alguna manera yo esperaba ver algún tipo de remordimiento en ella, que ahora que yo sabía eso me tratara con más cuidado aún, o no lo sé, que algo cambiara en ella, solo que no fue así. Y yo le dije que sí, había comido mejor, no quería tocar ese tema, no quería saber quién iba a llegar esa noche porque lo sentía. Y no pasó ni un minuto para que me dijera que saliéramos, que íbamos a recibir a alguien. Ahí voy detrás de ella, caminando por el patio, con todo el miedo del mundo, queriéndole decir que no quería estar ahí esa noche. Pero ella, antes de llegar al frente, me dijo muy enojada que dejara de pensar en hablar de la niña, con quien fuera.
que no tenía que decirme qué me podía pasar porque confiaba en mí. Y yo me quedé helada. Llegó una pareja al frente de la casa. Al menos no era ni el doctor o aquel señor de la camioneta, y pasamos a su consultorio. Ellos venían para enfermar al papá de la chica, de la pareja. Querían quedarse con la herencia del señor y pues mi abuela aceptó. Les dijo lo que le iba a pasar, lo que iban a hacer ellos en casa y como si nada, como si estuviera vendiendo cualquier cosa. Y les dijo que se apuraran en hacerlo si querían que ya no pasara de ese mes. Y ellos se fueron felices. Hasta me acuerdo que la muchacha bromeaba con que iba a extrañar a su padre y luego se reía. Cuando se fueron, mi abuela, a manera de enseñarme lo que hacía, me dijo que eso que les dejó para hacer en su casa era solo para desviar el tipo de pago que esos trabajos siempre dejan, lo que siempre me enseñó, a hacer algo malo y no tener que pagar por ello. Y ahí fue cuando recordé ese trabajo, el del señor de la camioneta. ¿Por qué a mi abuela sí le estaba pasando algo así? Bueno, yo asumía eso por lo que escuchaba del doctor, de lo poco que ella me decía y no tenía valor para preguntarle nada más. Y lo extraño siempre seguía. ¿Cómo le hacía para que no pareciera que le faltaba una mano y una pierna? ¿Por qué parecía que las tenía? ¿Cómo caminaba como si nada y no me pude ir esa noche? Porque estábamos platicando de eso y escuchamos un claxon. Era ese señor, el de la camioneta. Como no había dejado de sentirme así, supongo que por eso no hubo un cambio dentro de mí. Por eso no sabía que alguien iba a llegar, porque en todo momento era como si algo malo estuviera por pasar. Y mi abuela me dijo que ni se me ocurriera moverme de ahí, que ya volvía. La cara de ese señor, la sonrisa que traía mientras se sentaba enfrente de mi abuela, me dio tanto repudio, y traté de no estarlo viendo porque sabía que se me iba a notar en la cara. Y me puse a leer unas cosas que mi abuela a veces dejaba en su escritorio, que me decía podía tomar cuando quisiera. Eran libros que jamás entendí qué eran, parecían apuntes al azar. Voy a tratar de suavizar lo que escuché esa noche, porque sé que puede ser impactante ahora que yo lo sabía, y que ustedes también saben a lo que se refería aquel hombre, porque usaba palabras demasiado groseras, muy subidas de tono, considerando de quién estaba hablando. Mi abuela le preguntó que qué quería hacer esa noche, por lo que el señor sacó de nuevo una fotografía de su camisa y al tomarla el señor le dio un beso a la foto y le sonreía, seguido de pasarle la foto a mi abuela y decirle que ya tocaba un cambio, entre otras palabras que no puedo mencionar de plano. Es un tema delicado. Mi abuela volvió a poner la misma cara que antes, como la primera vez que vio la foto que el señor le dio. Sin embargo, ahora no me pidió que me retirara. Solo le cobró por adelantado al señor y de reojo vi que él le pasó una de las maletas que traía con él. No tengo idea qué tenía en la otra, eran dos. Y mi abuela ni siquiera la abrió. Se quedó trabajando con muchas cosas que no me atrevía a voltear para ver qué era. Pero olía a algo que usaba siempre para los amarres. Y yo me estaba aferrando con fuerzas a ese libro para que no se me notara que estaba temblando, porque el señor de pronto preguntaba cosas muy horrendas, como si fuera una forma tan cínica de pedirle consejos a mi abuela, de hacer cosas de gente mayor. Espero me explique con esto. Algunas cosas que hacen las parejas, solo que usando palabras que yo no era distraída. Entendía que eran indirectas para referirse a que sus parejas, entre comillas lo dejo, eran pequeñas. Y mi abuela le decía que por favor guardara silencio, y el señor solo se reía. No tengo idea de cuántas horas pasamos ahí, pero mi abuela le dio unas indicaciones de cosas por hacer, que eran las que les mencioné, para que él se encargara de una parte del trabajo y mi abuela no estuviera pagando eso que ya le había cobrado la pierna y una mano. Y el señor se fue, con esa sonrisa que tuvo en todo momento. Mañana va a venir alguien para ayudarnos con esto, me dijo mi abuela cuando nos quedamos solas. Y yo le pregunté que sí con lo de su pierna y su mano, y me dijo que sí. Y a pesar de el miedo que jamás le perdí a mi abuela, de lo mal que estaba todo, tuve que volver a tomar valor para preguntarle algunas cosas porque sabía que me iba a responder. Lo había comprobado ya. Abuela, ¿por qué le está pasando esto?
Más te vale que me creas porque te voy a decir la verdad. No sé, por eso va a venir mañana esta persona, porque no se supone que esto debe estar pasando. Ella tenía miedo. Volví a ver en ella que estaba asustada, como la vez en que yo vi la foto, y le pregunté que quién era ese señor. Tampoco sé, no me incumbe nunca quién viene a pedirme algún trabajo, pero por algo no pude ver a qué venía la primera vez que llegó. Abuela, ¿y qué le hace a esas niñas? ¿Para qué quiere un amarre con ellas? Eres o te haces. De verdad, tengo una nieta así de hueca que no sabe para qué quiere un señor un amarre con varias niñas. Yo sí me imaginaba algo, pero quería pensar que no era así. Y le dije que quería que ella me lo dijera, que yo también confiaba en ella y por eso le preguntaba. Digamos que al señor no le interesa ya su esposa, no en un ámbito de adultos, de cosas que hacen, ya sabes, tu mamá te lo debió haber explicado. Y comenzó a tener interés de ese tipo con pequeñas de su pueblo. No me lo dijo, pero yo sé que esos amarres son para facilitar el que ellas se salgan de sus casas, que lo busquen cuando andan en la calle con sus papás. Hay cosas que no me quedan claras aún. Lo que sí sé, y estoy completamente segura, es que mis trabajos han funcionado. Hasta donde entiendo, no se ha deshecho o anulado ni un trabajo anterior. Solo viene para hacer más. No sé qué les pase a ellas después. No sé nada de ese señor más que eso. Me fui a dormir esa noche. Había sido muy agotador haber estado ahí. Saber a qué iba ese señor, que teníamos a alguien muy malo en la casa. No es que mi abuela fuera una santa, por supuesto, y no quitaba el hecho de que ella había aceptado ese trabajo en ya varias ocasiones. Pero al menos sabíamos que a nosotras no nos iba a hacer daño. Pero este hombre no sabíamos qué podía pasar. Al día siguiente no fui a la escuela. Sé que mamá se enteró, pero no me dijo nada. No le importaba ya. En algún momento mamá le hizo un comentario a mi abuela de que de una vez me sacara de la escuela. Total, al parecer yo me iba a quedar con todo lo suyo. Esas eran palabras de mamá. Estaban muy resentidas conmigo y cada vez se notaba más. Al igual que mi abuela, mamá había cambiado. Ya no era mi madre. Solo era alguien muy enojada conmigo. En la tarde, apenas cayendo la noche, algo me hizo salir al frente. Cuando atravesé la puerta de la casa, ahí estaba mi abuela, quien me dijo que ya me estaba esperando. Ahora era la primera vez que salía por mi cuenta, que sabía que tenía que estar afuera y que ahí vería a mi abuela, sin decirnos nada, sin que ella me fuera a buscar. Y no tardó mucho para que llegara el doctor. Pasamos hacia atrás, y ese miedo que tenía ahora, cada que pensaba en la visita de ese doctor, fue correcto. Lamentablemente acerté, porque apenas entramos al consultorio, el doctor se rió de mi abuela y le dijo que ya parecía una muñeca que estaban desarmando. Era muy rara su actitud hacia ella. No entendía por qué ahora se burlaba. Solo que mi abuela le respondió todavía peor con palabras que ya se imaginarán. Y se sentó, subiéndose el vestido y, en la otra pierna, la que aún le quedaba, que otra vez pude ver cómo su otra pierna estaba sin nada. No tenía algún tipo de prótesis. Jamás entendí cómo le hacía para caminar sin tenerla ni estar apoyada en nada. Pero la otra pierna no tenía pie. Hasta el tobillo. Ella tenía como quemado, como la mano, como su otra pierna. Solo que era el puro pie que le faltaba. Y cuando el doctor le estaba curando con lo que les había contado, lo del palito con no sé qué cosas, que hacía que mi abuela se quejara, el doctor le decía muy preocupado que si no se acordaba que así había empezado su otra pierna, que ya le había dicho que se la iban a acabar. Era raro que de pronto se burlara de ella, luego se preocupara, así que supuse que así era la relación entre ellos. Pero mi abuela no le decía nada. El doctor, luego de terminar, le dijo que se cuidara mucho, porque iba a llegar a un punto en que ya no le iba a poder ayudar, y más en esas semanas que él iba a tener que ausentarse, porque tenía que salir del estado por un tiempo. Y mi abuela, a diferencia de antes, ya no le reclamaba tanto. Le dijo que sí, que gracias, y el doctor se volvió a reír de ella, repitiéndole que esperaba que valiera la pena lo que le estaban pagando. Yo creo que fueron 10 minutos a lo mejor, o quizás un poco más,
de que llegara al consultorio una mujer. Tocó la puerta y mi abuela le dijo que pasara. Entró una mujer que se veía mucho más grande que mi abuela, de edad al menos, porque era una viejecita muy pequeña, un poco más bajita que yo incluso, delgadita, con el cabello también muy delgado, muy blanco. La señora muy blanca también y con muchísimas arrugas en la cara. Pero cuando habló, su voz era demasiado grave. No pareciera que fuera de ella. Y cuando se saludaron, mi abuela me presentó con ella y hasta eso era agradable, un poco más que mi abuela sí. Ellas no rodearon mucho. Mi abuela se volvió a sentar, se volvió a levantar el vestido, luego la manga y le enseñó la mano, luego la pierna, el tobillo. La mujer revisaba a mi abuela y ella le rascaba con la uña, esa parte, la que estaba como quemada. Y mi abuela pegó un grito. Fueron varias veces, en cada parte que tenía así. Y la señora le dijo a mi abuela que ahí estaba todo, porque lo que le rascaba, que imagino, era pura piel quemada, o no sé bien qué le pasó que se puso así. Esto lo estaba guardando en unos frasquitos, y le dijo que todo lo relacionado con el trabajo que tenía estaba ahí. Mi abuela le preguntó que cuál trabajo, que nadie le había hecho nada, que ella sabía muy bien que nadie se podía meter con ella y que de ser así, ella rápido sabría que le habían hecho algo. No, no estoy diciendo que alguien te hizo un trabajo. Yo sé cómo eres. Por eso me sorprende que no te hayas dado cuenta. Esto que te está pasando no es por el trabajo de alguien más. Nadie puede contigo, lo tengo claro. Yo sé cómo trabajas. Esto que estás haciendo no tiene nombre. Por eso solo tus mismos trabajos son los que pueden contigo. ¿No te estás dando cuenta de que el Señor, para quien le estás consiguiendo sus novias nuevas, Él no está pagando más que dinero? A ti se te está regresando todo. Por eso me sorprende que no te des cuenta. Hasta parece que no aprendiste nada. Esta señora era muy parecida a mi abuela, en manera de hablar, de referirse a las personas, y mi abuela estaba como en una mezcla de enojo y preocupación. Y yo como que ya me iba haciendo la idea de por qué quería mi abuela que estuviera ahí, siempre escuchando todo. Y mi abuela le dijo que no le había pasado antes que no pudiera sentir de quién venía algo, a dónde voltear a ver. Y la señora le dijo: pues es que nunca lo vas a sentir, porque ya te dije, viene de ti misma. Obviamente no vas a sentir a nadie más si se trata de ti. Solo que alguien te está poniendo como un espejo para que se te regrese todo sin tener que meter una sola mano. Mi abuela se levantó aún sin el pie, sin la pierna, pero no veía cómo le hacía, si flotaba o qué, porque su vestido se bajó y la cubrió, al igual que las mangas. Y la señora se levantó también para volverla a sentar en la silla, porque mi abuela estaba muy enojada, preguntándole que quién. Y cuando se volvieron a sentar, la señora le comentó: ¿quién crees que te conoce mejor, aparte de ti y de tu familia, como para venderte así de fácil? Dime, ¿quién te estuvo curando esto? La cara que tenía mi abuela, de nuevo, no podía reconocerla otra vez. Por el coraje y al mismo tiempo se palideció tanto que hasta se recargó en la silla. Yo estaba igual de impresionada, no tanto porque no conocía de mucho tiempo de quién estaban hablando, del doctor. Pero sabía que mi abuela confiaba mucho en él, que le confiaba su vida, que le contaba sobre los trabajos, porque mi abuela me había platicado en otras ocasiones que a él siempre le daba detalles de lo que hacía para sus clientes. No sé si recuerdan de hecho que ese doctor le había preguntado cosas sobre ese amarre a mi abuela. De aquí se acaba de ir el doctor, ¿verdad? No me equivoqué entonces. Y aquí está todo lo que te hizo. La señora, en medio de esta impresión que estábamos atravesando ahí, le mostró ese frasquito que para mi vista no había cambiado en nada. Desde que lo guardó y comenzaron a hablar de eso, lo había dejado sobre la mesa y lo estaban viendo. Y esta señora le dijo a mi abuela que ahí se veía todo. Él le había estado regresando ese trabajo por petición del señor que venía por los amarres, sino por quién más, que era él quien lo estaba cuidando y al mismo tiempo viniendo según para curar a mi abuela, y luego le preguntó que si no se le hacía raro que ese señor hacía como que la curara pero jamás mejoró. Tampoco le hizo ningún trabajo malo con eso. Él sí intentaba curarla, pero sabía muy bien. Sabía perfectamente que con eso que ella estaba haciendo no iba a ser suficiente, pero tenía que disimularlo, hacer algo bueno y a la vez nada. Por eso es que nunca metió las manos realmente en esto el doctor.
Solo dejó que se le regresara lo que hizo y el otro señor estuviera como si nada. Al parecer, aquí quieres tener a tu nieta para que escuche todo esto, así que te voy a decir lo que sé, y tú pon atención para que sepas cómo se mueven las cosas aquí. Este doctor sabe que ni el diablo se presta para estas cosas, que tú no estás trabajando con él para hacer a quienes les estás haciendo estos amarres, en específico en esas pequeñas que te pide el Señor, que ellas lo busquen ya con ojos de lujuria. Nadie acepta un trabajo así. Y créeme, si no estuviera protegido ese señor, si hubiera consumido en menos de 3 días, te lo aseguro. Pero tú vas para allá, aunque sé que por algo estás aguantando. Dime, ¿cuántas te ha pedido ya ese señor? Volteo a ver a mi abuela y ella me ve, y se acerca a la señora y le dice al oído algo que a esa mujer, que se veía todavía más firme que mi abuela en todo esto, hace que levante las cejas y le conteste diciéndole: estás muy mal. Mira, a lo que yo sé es que aquel señor es de los más pesados de un pueblito que queda para el sur, a unos kilómetros apenas. Solo que tampoco sé decirte qué les hace a ellas cuando viene contigo y te pide un cambio. Lo que sí sé es que ya no las encuentra. A lo que entiendo por cómo las trabajaste, aunque tengan esa edad, se escapan de su casa y terminan con él. Y que nadie de ese pueblo se imaginan que todo eso es por él. A fin de cuentas, es de los que más cuidan toda esa zona, a la gente del pueblo. Él es de los que venden mugrero por toda esa área, el mero bueno. Los tiene con miedo, y vete tú a saber qué pasa cuando alguien sospecha de este hombre. Él buscó al doctor para asesorarse del trabajo que te iba a pedir. Imagino que le llegó al precio y el doctor te vendió, sabiendo que te ibas a acabar. Imagino que también se sorprendió de que no fallecieras de un día para otro, sino que te estuvieras acabando así. ¿Dónde está tu pierna, tu mano y tu pie? Te puedo preguntar que qué quieres hacer, porque esto no se va a quedar así. Pero yo te recomiendo que así como estás, tomes todo lo que te pagó y te vayas con tus niños, porque este señor no va a dejar de venir. Aunque te lo aseguro, ni el doctor ni ese señor se han de imaginar que tú ya sabes esto. Así que tú sabes, tú decides. Esa era la primera vez que veía que mi abuela se frotaba la cabeza con la mano que le quedaba. Se había quedado pensando, no dijo nada, pero yo sabía que estaba muy mal. Y yo por dentro me sentía tan horrible. Tenía esa sensación por dentro de peligro, de que algo todavía mucho peor iba a pasar. Yo tenía que estar en la escuela, yo tenía que salir con mis amigas, debía tener una buena relación con mamá. Yo no tenía para nada que estar escuchando esto y sabiendo que mi abuela hacía cosas tan horrendas como esa. Para mí, esas niñas eran bebés apenas. ¿Por qué mi abuela nunca le dijo que no a un trabajo? Yo sentía que ella quería que tomara su puesto, que aprendiera de ella. Por algo ahora sentía cuando la gente estaba por llegar. Sentía ese peligro, sabía cosas de antemano. Apenas pensaba en hacer algo que a ella no le gustara, sentía que me quemaban las manos. Yo no tenía por qué pasar por esto, y estaba que explotaba por dentro, y cuando pensé en irme de ahí, del consultorio, la mano me empezó a arder, y mi abuela me volteó a ver muy enojada. Yo estaba marcada por ella. Sabía lo que estaba pensando, tal vez, pero al menos 100% estaba segura de que ella sabía cómo me sentía, y cuando yo sintiera algo que a ella no le convenía, lo sabía. Por eso me hizo sentido lo que ella me dijo de hasta que muriera. Hasta ese momento yo iba a cargar con algo que nunca pedí. Antes de que se fuera la señora esa noche, le dijo a mi abuela que sea lo que sea que decidiera hacer, aprovechara que el doctor aún no se iba, que estaba preparando sus cosas para irse en 2 días. Y esto mi abuela nunca lo mencionó, a ella no. Pero luego se lo confirmó, que el doctor nos dijo esa noche que se iba por un tiempo, y luego la señora le dijo algo que no sabía para nada, no tenía cómo notarlo, pero le dijo a mi abuela que se apurara, antes de que perdiera la vista en el otro ojo. Giro, veo a mi abuela y le pregunto, aprovechando ya que se había marchado del consultorio la otra mujer, que si no podía ver de un ojo, y me dijo que no, ya no. Y le pregunté que qué íbamos a hacer, y aquí le dije algo que jamás vi venir de mí, pero era como si alguien o algo dentro de mí me obligara a decir lo siguiente, como si me dejara llevar por cómo me sentía por dentro. Y es que le pedí que no dejara que se fuera el doctor.
Y mi abuela, ella me regañó por decir eso. Dijo que no estuviera pensando en esas cosas, que esos eran asuntos de adultos y me mandó a mi habitación, que mañana veríamos, pero que me quedara tranquila. Desperté al día siguiente. Dormí solo por el cansancio que me había dejado todo el día anterior. Nunca dejé de sentirme tan inquieta por dentro. Me preparaba para irme a la escuela y mientras salía, escuché hablando a mis tías y a mis primas sobre que no habían escuchado llegar a mi abuela anoche, que no la habían visto. Y yo por dentro pensaba que había ido a buscar al doctor, por lo que me fui. Mi escuela me quedaba a unos 20 o 30 minutos caminando de mi casa. Era saliendo del pueblo, atravesando un camino entre puro campo y saben. De vez en cuando escuchábamos que en los pueblos cercanos accionaran estos objetos que se usan para terminar con la vida de alguien. Los usaba la gente que había cerca más que nada. Cuando esto ocurría, nuestras maestras nos pedían que nos acostáramos sobre el piso y esa mañana ocurrió. Escuchamos varias detonaciones y nos pusimos sobre el suelo. Y pasados unos momentos todo se calmó. No era para nada nuevo, por lo que seguimos con nuestro día y cuando terminó, salí, caminé hacia mi casa, llegué a mi calle y todo era un completo silencio. La calle estaba completamente sola, callada. Llegué a mi casa y fue un escenario que me parecía una pesadilla. La casa donde pasé mis primeros 14 años tenía agujeros por todas partes, los vidrios rotos. Entré corriendo buscando a mamá, pero no la encontré por ninguna parte. No veía a mi abuela tampoco y a mis primas y a mis tías. Sí las encontré. Ellas estaban en el suelo, sin vida. Y entre todo ese pánico corrí hacia el consultorio de mi abuela, sintiendo que yo debía estar allá atrás por alguna razón. Corro hacia atrás y ya no había puerta, la habían destruido también. Entro, veo todo completamente como siempre, no había nada. A lo mucho estaban tiradas las sillas y la mesa, y tampoco mamá o mi abuela estaban ahí. Pero me agaché para abrir ese tipo de escotilla que tenía mi abuela, que ella siempre dejaba una llave extra a la vuelta de ese consultorio, en un bloque específico, y ahí estaba. La tomo, abro y no había absolutamente nada de las cosas que utilizaba para su trabajo. Solo había una maleta. La saco, era una maleta de viaje, muy grande. La abro y era puro dinero, demasiado. La vuelvo a cerrar y sin voltear hacia atrás llegué a la calle y ahí estaba una camioneta, una que no había visto nunca, de la cual bajó la señora, la que le dijo todo a mi abuela. Ella venía acompañada de un señor y me pedían que subiera rápido. Yo, entre todo lo que sentía por dentro, que ni tiempo me dio para llorar, como que no podía superar la impresión y al mismo tiempo moverme en automático y hacer todo esto. Sabía que podía confiar en ella, que debía irme, por lo que me subo en la parte de atrás y dejamos el pueblo. Cuando íbamos conduciendo por la carretera, apenas saliendo de ahí, la señora, mientras me decía que me dejaría en casa de un tío, en una ciudad al norte del estado de ese pueblo, vimos cómo iban pasando muchas patrullas de policía en el sentido contrario de la autopista. Iban para mi casa. La señora no me dijo mucho del tema, yo tampoco pregunté nada. Y cuando llegamos a la ciudad, antes de bajarme en casa de mi tío que no conocía, pero ya nos estaban esperando afuera, ella me dijo que mi abuela algo le había hecho al doctor anoche y que por eso algo malo le pasó al otro señor, al que pedía los amarres, solo que no sabe qué tanto le ocurrió y por eso habían ido para cobrarse. Y también me dijo que esa sería mi nueva casa, que nunca le dijera a mi tío cuánto dinero tenía, que lo escondiera, que jamás abriera la maleta enfrente de ellos, que eran muy buenas personas, pero que mejor lo dejara en secreto. Y antes de cerrar la puerta de la camioneta, esa mujer me dijo: lamento no poder decirte dónde está tu abuela, pero te aseguro que todo lo que hizo, lo hizo por ustedes. Cuídate mucho. Y se fueron. Jamás los volví a ver. Yo conocí a esa parte de mi familia que por fin supe lo que era llevar una vida normal. Una prima, apenas un año mayor que yo, se convirtió en una hermana para mí en apenas unos pocos días. Mis tíos en unos padres para mí. Y ellos jamás supieron que yo tenía todo ese dinero conmigo. Lo hicieron desinteresadamente. Y semanas después, yo, de un día para otro, dejé de sentir a mi abuela. Ya no sentía peligro.
Ya no sentía nada en las manos cuando pensaba en hablar con alguien sobre lo que ella hacía. Ya no me vigilaba y estoy segura que falleció. No sé cómo ni dónde. Tampoco sé dónde está mamá. Todo cambió de repente, para mal. Todo empeoró y también, todo de repente mejoró para mí. Aunque suene muy egoísta, estoy mucho mejor. Nunca quise buscar a mi abuela. Sabía que si tenía que hacerlo, fue cuando aún la sentía. Me quedé con 1 millón de preguntas. Me gustaría haber sabido un montón de cosas, al igual que ustedes, muy seguramente. Pero así es la vida, así son estas cosas. Agradezco que puedo contarlo y que no desaparecí o fallecí ese día, y todo por mi abuela. Aunque, por otro lado, y a pesar de todo lo horrible que le hizo a demasiada gente, a pequeñas, es que pudo cambiar mi vida. Es un sentimiento muy agridulce. Conforme fui creciendo y al ver el amor sincero que mis tíos y mi prima me tenían, les confesé lo del dinero. Ellos no me pidieron nunca ni un centavo. No les faltaba el dinero, pero quise ayudarlos. Pusimos con ese dinero una fonda en el centro de la ciudad, la capital. Nos fue muy bien con los años y ahora trabajamos de esto, que parece completamente como si hubiera reencarnado y tenido otra vida completamente diferente. Y respecto a mi abuela, supongo que haya hecho lo que haya hecho, esté donde esté, pagó lo que debía. No es que se lo desee, es que yo estoy segura que eso pasó. Este canal acaba de cumplir 4 años, de tener experiencias gracias a ustedes, quienes se acercan con confianza y saben que vamos a tratar sus relatos con cariño y respeto. Hemos escuchado aquí de todo, aunque siempre nos podemos sorprender aún. Una historia, un relato, corto, largo, con muchos detalles, con pocos. Por ello, les agradecemos nos hayan acompañado a lo largo de estos años. Que por supuesto, mientras tenga voz, vamos a seguir aquí, buscando mejorar para poder ofrecerles cada vez en mejor forma este contenido. Que sientan ese cariño con el que contamos sus historias. Que podamos aprender algo en este espacio también y llevarnos siempre algo de estos relatos. Muchas gracias por recomendar este canal con sus conocidos, sus seres queridos, por permitirnos tener un espacio en su casa a través de estos videos y crear esos momentos que luego se cuentan como recuerdos. De todo corazón, muchas gracias por apoyar este canal, por haber llevado entre todos a cumplir el 4º año del mausoleo, por tanto apoyo, dejando sus me gusta, comentando, compartiéndolo, con sus donaciones, membresías. Muchas gracias por ello. Y esto siempre será por y para ustedes. Después de escuchar esta historia que seguro en algunos de nosotros provocó alguna tensión, les dejamos unos videos en el primer comentario para poder relajarnos un poco más. Muchas gracias por estar aquí. Y ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias por este increíble 4º año del Mausoleo de los Horrores. Que no se preocupen, yo mañana limpio y recojo todo aquí. Solo que eso sí, el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.